¿Y tú estás buscando novia? ¿Estás buscando esposa o esposo? Sabes, muchos de nosotros a veces nos enamoramos, pero realmente nos enamoramos de la persona correcta. Para aquellos que de pronto ya se casaron o aún viven en unión libre, ¿será que eligieron a la persona correcta? Aquellos que están quizá llevando a cabo una relación, ¿será que creen que están con la persona correcta que Dios les ha preparado para vivir con ellos por toda una vida? ¿Qué es unirnos en yugo desigual? ¿Será que la Biblia nos aconseja de cuál debe ser la persona correcta? ¿Cuál es la persona que verdaderamente nos conviene? ¿Será que Dios a través de la Biblia nos quiere librar de unirnos con una persona que no van a edificar nuestra vida? Todos sabemos que el matrimonio es una decisión para toda la vida. Es hasta que Cristo venga o hasta que la muerte nos separe. Pero hoy nos vamos a dar cuenta a través de la Biblia cómo una persona incorrecta, cómo cuando elegimos a la persona incorrecta puede arruinar nuestra vida, incluso puede separarnos de Dios. Allí en 2 de Corintios 6, versículo 14 nos dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas. La Biblia es muy clara. Dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Quizás esté hablando para una jovencita temerosa de Dios, que tiene buenos principios, que sus padres le han dado una buena educación, pero quizás esté saliendo con un filisteo. Nosotros en nuestros términos coloquiales, en la iglesia le llamamos filisteo o filistea. ¿A quién? A una persona que no tiene el conocimiento de Dios, a una persona que no conoce de Dios o que no le interesa conocer de Dios, una persona que vive en pecado abiertamente, que vive en el mundo. Pero esto es muy peligroso. A veces nuestros jóvenes en la iglesia de buenos principios consiguen amistades del mundo, amistades que no les convienen, con costumbres que no edifican, y lastimosamente a veces prevalece más la parte mundana. Y a veces los jóvenes dicen, no, mira, yo me consigo una novia de afuera, nosotros decimos las de afuera o los de afuera, o sea, del mundo. Yo me consigo una novia del mundo o un novio del mundo, dicen las chicas, y yo lo convierto, yo con mi testimonio lo voy a convertir. Pero saben, todos sabemos que por lo general pasa lo contrario. Muchas veces prevalece más la parte mundana y terminan sacando a nuestros jóvenes de la iglesia. Por eso es muy peligroso que un chico cristiano o que una chica cristiana entable una relación con una persona que no comparte sus mismos principios. Y yo no sé si esté hablando para alguien que esté viviendo esa situación. Yo quiero que tú pongas a esa persona a prueba y que lo invites a la iglesia y que le diga, oye, vamos el sábado a la iglesia, acompáñame al grupo pequeño, vamos a ir a un grupo de oración. Si esa persona te dice, mira, no puedo, no me interesa, y te saca excusa, esa persona no te conviene. Esa persona hay que apartarla de nuestra vida, aunque duela. Yo sé que no es fácil,
porque cuando hay un sentimiento de por medio, es difícil separarnos de esas personas. Pero yo te quiero decir, cuando nos unimos en yugo desigual, ponemos en riesgo nuestra vida eterna, nuestra salvación. Pero yo quiero llegar aún más lejos. Quizá estoy hablando para una persona o para una pareja que viven en yugo desigual y que su vida o que su relación o su matrimonio es un infierno porque se unieron en yugo desigual. Y quizás uno de los dos dice el sábado yo voy para la iglesia y el otro es una piedra de tropiezo y siempre le impide tener una buena relación con Dios. Así que si todavía no te has casado, yo te doy un consejo de parte de Dios. No te unas en yugo desigual con los incrédulos. Hay buenas muchachas en la iglesia, hay buenos jóvenes en la iglesia, temerosos de Dios, con buenos principios. No te desesperes, órale a Dios. Sí, quizás Dios ya tiene la persona idónea para ti, ya tiene la persona preparada para ti. Órale a Dios, porque el tiempo de Dios es perfecto. Pero vamos a seguir avanzando. ¿Qué pasó a lo largo de la historia? Yo quiero hacer un resumen de lo que ha pasado a lo largo de la historia en la antigüedad y también en el presente. Cuando un hijo de Dios decidió tomar la decisión equivocada y unirse con una persona sin principios y sin temor de Dios, los resultados fueron terribles. Mira lo que dice Génesis 6, 2 y 4. Que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Todos conocemos la historia allí antes del diluvio, cuando la primera generación comenzó a multiplicarse. Todos conocemos que el libro de Génesis es el libro de las dos simientes. Está la simiente de Dios y está la simiente de Satanás. La simiente de Dios vino por medio del linaje de Set, que fue el hijo de Adán, que reemplazó a Abel. Pero la simiente o el linaje de la serpiente fue el linaje de Caín. Y lastimosamente el linaje de Dios, la simiente de Dios, que era la simiente de Set, ellos, ¿qué pasó con ellos? Ellos se mezclaron, ellos se relacionaron con la simiente de Caín y los resultados fueron paupérrimos. Los resultados fueron terribles. Dice que se unieron, dice que viendo los hijos de Dios, viendo la simiente de Dios, que las hijas de los hombres, aquí está hablando de la simiente de Caín y también más adelante la simiente de Can, el hijo de Noé, viendo que esta simiente, que las hijas de los hombres eran hermosas. Mira cómo Satanás utiliza la belleza para deslumbrar, para cautivar, para desviar. Y cuando ellos vieron que las hijas de los hombres eran hermosas, dice que tomaron mujeres, tomaron esposas, les engendraron hijos. Es más, dice que esos hijos eran gigantes. Y nosotros sabemos que más adelante, ¿quiénes fueron esos gigantes? Esos gigantes que luego más adelante eran los hijos de Anac, fueron enemigos del pueblo de Dios.
Yo sé que todos recuerdan cuando David mató al gigante Goliat. Desde allí viene la raza de los gigantes, porque hubo una ¿qué? Hubo una unión prohibida, hubo un yugo desigual entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres, entre la simiente de Dios y la simiente de Satanás. Y los resultados fueron terribles. Mire, como resultado de esta unión fue que más adelante Dios tuvo que destruir el mundo por medio de un diluvio, porque la maldad se hizo prácticamente universal en el mundo de la época. Y Dios tuvo que traer un diluvio. Pero ¿cuál fue el resultado? Porque hubieron uniones ilícitas, yugo desigual. Pero vamos a seguir avanzando en la historia. En el libro de Josué vemos la historia, todos sabemos y conocemos que Josué fue el líder de Dios que conquistó la tierra de Canaán, porque Moisés murió antes de entrar a Canaán. Pero ¿cuál fue la orden de Dios? Van a entrar a Canaán y no se van a mezclar con los cananeos. No van a dar sus hijas a los cananeos, ni sus hijos van a tomar esposas de los cananeos. Dios les dio una orden, los van a derrotar, los van a acabar. La orden de Dios era que el pueblo de Israel expulsara a los cananeos. Pero ¿saben qué hizo el pueblo de Dios? Cuando ellos conquistan Canaán, en vez de acabar con ellos, se mezclaron. Entonces hubieron uniones de matrimonios con los cananeos. ¿Y saben qué pasó? Mira lo que pasó. Porque si os apartáis y os uniereis a lo que resta de estas naciones que han quedado con vosotros, y si os concertareis con ellas matrimonios, mezclándoos con ellas y ellas con vosotros, sabed que Jehová vuestro Dios no arrojará más a estas naciones delante de vosotros, sino que os serán por lazo, por tropiezo, por azote para vuestros costados y por espinas para vuestros ojos, hasta que perezcáis de vuestra buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Dios les advirtió al pueblo de Israel: si ustedes se unen con los cananeos, teniendo matrimonios con ellos, dice, yo no los voy a expulsar de en medio de vosotros. Van a ser por tropiezo, van a ser por lazo, van a ser por azote. Y esa profecía se cumplió. Sabemos que el pueblo de Israel tuvo muchos problemas. Incluso ellos cayeron más adelante, ellos cayeron en tremenda apostasía. ¿Y por qué cayeron en tremenda apostasía? Porque ellos se unieron en yugo desigual con los cananeos. Por eso nosotros decimos, no nos podemos unir con los filisteos, o con los cananeos, o con los moabitas, o con los egipcios, o con los babilonios. Cualquier término que se le quiera colocar a una persona que no teme a Dios y que no cree en su nombre. No nos podemos unir en yugo desigual, porque mira los resultados. Pero mira lo que pasó más adelante. Jueces 3, 5 al 7. Así los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, heteos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos, y tomaron de sus hijas por mujeres, y dieron sus hijas a los hijos de ellos, y sirvieron a sus dioses. Hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová, y olvidaron a Jehová su Dios, y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. Aquí nos dice que cuando ellos se unen con los cananeos, ¿qué fue lo que hicieron ellos? Adoraron
a sus dioses, adoraron a los Baales, adoraron a Acera. Es que esto es lo que pasa. Esto es lo que pasa, que al principio nosotros decimos que los vamos a traer para que adoren a Dios junto con nosotros. Pero finalmente, ¿qué termina pasando? Finalmente terminamos nosotros adorando a dioses paganos. Terminamos fuera de la iglesia, terminamos adorando a dioses falsos. ¿Y qué pasaba en la época del pueblo de Israel allí en Canaán? Al principio, estos cananeos y cananeas sí iban allí al campamento de Israel y adoraban con ellos, pero poco a poco, mis amigos y hermanos, imperceptiblemente, sin que ellos se dieran cuenta, comenzaban a invitarlos: vamos a una reunión, solamente vamos a hacer un sacrificio allí a nuestro Dios, tranquilo, usted no tiene que hacer sacrificio. Y entonces ellos al principio iban solamente acompañando y decían: ve, tan interesante. Y luego decían: vamos a colocar un poco de música. Y entonces comenzaban allí a bailar, y comenzaba allí el alboroto y la fiesta. Y entonces más adelante le agregaban el licor y el vino. Y así poco a poco. Y también ellos comenzaban a rasgar sus vestiduras y se cortaban y ofrecían incluso sus hijos allí a los ídolos. Y cuando menos, sin darse cuenta, los hijos de Dios, el pueblo de Israel, estaba sacrificando y estaba postrado adorando a estos ídolos y a estos dioses paganos. ¿Y solo por qué? Porque ya habían conquistado su corazón. Porque cuando usted está enamorado, usted hace lo que sea por amor. Usted por amor hace lo que sea. Y estos hijos de Dios, este pueblo de Israel, por amor a estas cananeas y a estos cananeos, terminaban postrados adorando a dioses paganos. ¡Qué peligro en nosotros enamorarnos de un filisteo, de una filistea, de una cananea, de un cananeo, de un incrédulo, de una persona que no teme a Dios! Así que si está saliendo con alguien que nada que ver con Dios, hay que despacharlo. Sí, Señor, así duela un poco, pero no debemos perdernos por amor. Bien, hay un hombre que nosotros conocemos su historia. El rey Salomón se conoce como el personaje más sabio de la Biblia, pero saben, yo difiero un poco. Para mí Salomón no fue el personaje más sabio de la Biblia, aunque él escribió unas palabras tremendas, aunque él escribió los proverbios. Dice que Salomón escribió como 3,000 proverbios. Dice que escribió allí también Eclesiastés, Cantares. Pero sabe, Salomón para mí no fue el más sabio porque tomó decisiones muy equivocadas. Al principio Dios le dio mucha sabiduría y fue un hombre muy sabio, pero al final de su ministerio se convirtió en el hombre más torpe de la tierra. Sí, Señor. Se convirtió en un hombre con una mente desviada, distorsionada. No tomaba buenas decisiones. Salomón, de ser el personaje más sabio, se convirtió en el personaje más necio de esta tierra. Y vamos a ver por qué. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las heteas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor, y tuvo 700 mujeres reinas,
y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. El texto no necesita mucha explicación. El texto es muy contundente. Sencillamente dice que Salomón fue un hombre muy enamorado y entonces él allí hizo muchas uniones políticas y una de las estrategias para hacer uniones políticas era contraer matrimonios con algunas mujeres de otros reinos. Y como Salomón era un hombre tan importante, era un hombre tan cotizado, tan admirado, entonces él contrajo matrimonios con algunas mujeres muy hermosas. Y por eso Salomón se desvió, porque Satanás sabe cómo trabaja incluso con la belleza. Dice que Salomón tuvo 700 mujeres reinas. Oiga, ¿usted sabe lo que es tener 700 mujeres reinas? Pero no bastándole con las 700, dice que Salomón tuvo 300 concubinas. 1000 mujeres tuvo Salomón. Y usted se preguntará, ¿y esto es sabio? ¿Y esto es sano? ¿Y esto es saludable? Pues si lo mira por el lado del deleite humano, si lo mira por el lado de la pasión, sí es agradable. Pero si lo mira por el lado del temor de Dios, de agradar a Dios, de amar a Dios, de ser fiel a Dios, no es sano ni agradable. Ahora, Salomón tuvo suerte, por decirlo así, porque finalmente Salomón al final del tiempo en su vejez se volvió a Dios. Pero nosotros no podemos correr el riesgo de Salomón. ¿Qué tal que a Salomón lo hubiera sorprendido la muerte cuando estaba viviendo perdidamente? ¿Qué tal si a Salomón, yo quiero que tú pienses por un momento, si a Salomón lo hubiese sorprendido la muerte cuando estaba adorando a un dios pagano? ¿Sabe? Dice que Salomón incluso le construía imágenes o estatuas de sus dioses a sus mujeres. Sí, cuando Salomón se unía con esas mujeres, no crean que ellas dejaban de adorar a sus dioses. Ellas allí en la casa de Salomón seguían adorando a esos dioses paganos. Incluso el mismo Salomón se atrevió a adorar a esos dioses por amor. Por eso dice que estas mujeres desviaron su corazón. Sí. Dice que hicieron inclinar su corazón. Inclinaron, mire, el texto dice, harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. Sí. Satanás a través de estas mujeres hermosas hicieron inclinar el corazón de Salomón tras dioses paganos. Qué lástima, un hombre con tanta sabiduría, con tanto poder, con tanta riqueza, terminar postrado adorando a un Dios falso. Qué tremendo cómo Satanás utiliza los sentimientos de una manera equivocada para hacernos desviar de Dios, y finalmente desviaron el corazón de Salomón. Salomón luego escribe en Eclesiastés y dice, todo esto es vanidad de vanidades. El mismo Salomón, yo te invito para que tú leas Eclesiastés. Él mismo reconoció que todo esto que vivió con esta mujer, esto era vanidad de vanidades. Así que mi amigo y hermano, si todavía no te has embarcado en la linda experiencia del matrimonio, elige bien, toma una decisión sabia, órale a Dios y dile, Señor, yo quiero que tú me des una ayuda idónea, que me des a la persona correcta. Y quiero terminar con un ejemplo bueno, porque la Biblia no solo da ejemplos malos, sino también hay ejemplos buenos. Cuando Isaac tuvo la edad de casarse, ya de tener un matrimonio, de tener su esposa,
Abraham, su padre, un hombre de Dios, un hombre sabio, envió a su siervo Eliezer a Mesopotamia. Lo envió allá a su parentela, donde estaba su familia. Y le dijo, mira, no vas a traerme una esposa para Isaac de las cananeas, no, vas a ir hasta Mesopotamia, un lugar muy apartado, muy retirado, pero me vas a traer, y allí colocaron algunas señales, me vas a traer a una sierva de Dios, a una mujer que tenga los mismos principios de mi hijo Isaac. Y Eliezer emprende el viaje. Todos conocemos la historia, que finalmente Eliezer llega con Rebeca. Llega allí con Rebeca y mira lo que dice el texto. Y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Y todos sabemos que fue una linda historia, que fue una linda pareja, que sí cometieron errores también, pero que realmente Rebeca fue la mujer indicada, la mujer que Dios tenía preparada para Isaac. Isaac fue un hombre de Dios, fue un siervo de Dios, pero porque tomó buenas decisiones, porque recibió los consejos de su padre y porque se unió en yugo igual, no se unió en yugo desigual. Así que yo te quiero invitar para que sigas el ejemplo de Isaac, para que no sigas el ejemplo de Salomón. Si todavía le estás clamando a Dios para que te dé la media naranja, la ayuda idónea, espera en Dios. El tiempo de Dios es perfecto. Dios tiene una mujer maravillosa para ti. Dios tiene un hombre maravilloso para ti. Que Dios te bendiga y que tengas en el futuro un lindo matrimonio. Y si tú eliges a la persona correcta y tienes un lindo matrimonio en esta tierra, vas a poder descubrir junto con tu pareja los misterios de la tierra nueva. Si quieres saber más, mira este video.